Estamos en la tutoría del 15 de octubre, martes 15 de octubre de Lengua 2, acá con varios compañeros y compañeras, bueno, compañeros en este caso, y bueno, vamos a revisar algunas cuestiones, más que nada también para mi orden, de a ver quiénes entregaron y finalizaron la secuencia uno, quiénes están en proceso, a quiénes les debo correcciones, que sé que se las debo. Recuerden que yo la semana pasada estuve de licencia, entonces no solo que no di la tutoría, sino que no hice nada, digamos. Entonces, como no pude mirar nada, me atrasé bastante con foros, campus, ya venía un poquito atrasada, así que le sumamos atraso al atraso. Y les prometo que me pongo al día, ¿sí? En esta semana. Así que no pasa nada si también ustedes se atrasaron, así que vamos viendo eso. Lo importante es que ustedes en el cuatrimestre puedan ir resolviendo el trabajo de escritura de la secuencia uno y el Sí. trabajo de escritura de la secuencia 2. Eso es lo Mm. fundamental, ¿sí? En el sentido de que son, digamos, más allá de TP, sí, o sea, mi control de la regularidad de ustedes es que cursen y que hagan esas tareas, que son las tareas de escritura. Recuerden que Lengua Mm. 2, y acá hago como un repasito general para los que van a mirar después y para los que están ahora, algo fundamental. Nosotros en Lengua 2 estamos viendo tipos de discurso y cómo se comportan. Es decir, para leer esos discursos que tenemos en la vida, ya sea en los medios, ya sea en la escuela, cuando estudian en el secundario, ya sea en el trabajo, y también y en las charlas y en la vida social, eh, y también para escribir esos discursos, porque muchas veces vamos a estar, sobre todo porque ustedes ahora están estudiando, en situaciones de escritura. ¿Cuáles son esos discursos que estamos viendo? Bueno, estamos viendo muchos tipos de discurso, pero unidos o nucleados en dos grandes grupos. Los que son explicativos expositivos, que vimos en la secuencia uno y cuya tarea era que ustedes tuvieran que realizar una explicación sobre un tema, breve, modesta, sencilla, pero escribirla ustedes 100%. Y en la secuencia 2, que es la secuencia que estamos transcurriendo esta semana, que bueno, que fue un poco accidentada en el sentido de que por ahí no tuvimos tanto tiempo de trabajo con las claves, podemos retomar algo de eso hoy, em, es la secuencia argumentativa, que en contraposición a la expositiva, ¿de qué se trata la secuencia argumentativa? Les pregunto a ustedes, a ver si vinieron leyendo, estudiando, haciendo la tarea. Eh, Cuando uno da un argumento a favor o en contra de algo, sería. Bien, Damián, exacto. Tiene que ver con tomar una posición sobre un tema que generalmente es de debate y de interés público, y uno toma esa posición y muchas veces puede estar a favor o en contra. En general, esto se usa Mm. mucho para estudiar el discurso argumentativo. Hay veces que no es solo a favor o en contra. A veces es un poquito Mm. más complejo porque los temas de debate lo requieren. No es que todo es Sí. blanco o negro, ¿no? Pero bueno, vamos a decirlo así para entenderlo. Sepamos que las argumentaciones suelen ser muy complejas, y bueno, y a veces no solo es a favor o en contra. A veces sí, Mm. y yo les puse ejemplos muy importantes de los últimos años, digo, independientemente de lo que cada uno piense y su postura al respecto, digo, se debatieron leyes súper importantes para la sociedad donde se generaba un debate terrible, ¿no? O sea, sobre todo la ley del aborto, que fue una de las últimas, ¿no? ¿Se acuerdan? La calle, Mm. pañuelo blanco, pañuelo celeste, Mm. a favor, en contra, a favor, en contra. Bueno, interés público, debate público, ahí entran en juego un montón de cosas, incluso el tema de separar, bueno, yo soy religiosa y no lo haría y estoy en contra de el aborto, pero entiendo que esto es más de una cuestión de salud, entonces una cosa es una ley, otra cosa es lo que uno después hace, ¿no? Y todos esos debates que, como verán, tienen un montón de matices distintos y diferentes. Bien, antes de avanzar con la secuencia 2, que me gustaría recuperar algunas claves de la semana, primero les pregunto a ustedes, ¿qué pregunta tienen? ¿Qué dudas? ¿Qué quieren compartir conmigo? Marcos. Profe, yo le iba a hacer una pregunta, ¿no? Ahora que estamos, porque no le hice, pero dije, no, debe estar todavía. Eh, no, yo lo que le quería hacer, hay una,
¿cómo es? En la semana 9 hay que hacer, hay que poner un resumen de lo de la boceadora diciendo con los argumentos y todo eso. Bien, vamos a mirar la consigna para verla. Vos tenías que leer esa nota que tenía que ver con... esperen que no me aceptó el usuario del campus. Em, Tenían que leer la nota sobre, que tenía que ver con una noticia que había sucedido en los últimos Juegos Olímpicos, que ahora con todo lo que está, siento que con todo lo que pasa a diario, quedaron como que fueron hace 1000 años, Sí, pero fueron hace relativamente poco, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿En qué mes fue? bien. Eh, Eh, Fue hace unos meses, junio, julio, creo, me claro, fue hace re parece. Si poco. no, si no me Bien, equivoco, sí, creo que fue por ahí. bien. Ay, esperen que entré a un curso. Hay un, hay un sonido raro, no. ¿O fueron ustedes que hablaron? Ah, por ahí fue porque hablaron los dos y se acopló. Esperen que estoy buscando el ingreso al aula, que no sé por qué el sistema no me lo trae rápidamente. Así comparto la consigna de Marcos, que tiene dudas. Primer cuatrimestre, acá, segundo cuatrimestre. Bien, ya estoy. A ver, vamos a la actividad. Comparto la pantalla, así todos la leemos juntos. Bien, ahí estamos. Dice, esta será una tarea colectiva. No, estoy en otro lado. Hablamos de semana 9. ¿Qué hablamos? ¿De la secuencia 1 o de la secuencia 2? De esa que dice poner ejemplos, preguntas, ¿no? Pero eso sobre, hay que poner preguntas sobre la boxeadora de género o A ver, entonces, Ah, no, me parece. Lo que a mí me parece que hay que poner algo en el foro, me parece. ¿Puede ser? claro, acá dice, esta será una tarea colectiva porque van a retomar la lectura del texto de la semana pasada, es verdad, yo acá les hice el enlace. En la semana 8 leyeron el texto sobre las personas trans y el caso de la boxeadora y van a identificar los recursos que estamos estudiando. ¿Se acuerdan cuando leyeron lo de las esferas de Edison para el texto explicativo y lo de la ley simple que tenían que decir, acá hay reformulación, acá hay una definición? Sí, Acá sí. hay un ejemplo. Bueno, esto es lo mismo, pero con los recursos de la argumentación. Entonces, retomando ese texto, por ejemplo, tienen que buscar si hay una pregunta retórica, ahora lo podemos hacer juntos esto, si hay una narración o una descripción, y podemos hablar un poquito de esta diferencia entre narrar y describir, si hay una explicación y si hay un ejemplo. Y yo acá les puse el título, explicaciones, ejemplos, y ustedes van sumando acá. Preguntas retóricas van sumando acá. Narraciones y descripciones van sumando acá. Ponen más y acá ya pueden agregar una publicación. Es colectiva, porque si ya hay muchos ejemplos de explicaciones y ejemplos, valga la redundancia, bueno, el que los puso ya está, pone otra cosa. ¿Sí? Hagamos una para, yo creo que no puedo, no sé si puedo intervenir yo como profe, ahora me fijo, pero vamos al texto. A ver, busquemos. ¿Se acuerdan lo que es? Bueno, antes, esperen, me estoy acelerando, vamos por partes. Em, Claves. Para poder hacer esa tarea tuviste que haber leído esto. Marcos, ¿lo leíste? sí, lo leí pero no lo entendí. Bueno, disculpen que estoy con una tos terrible. Bueno, entonces, vamos a leer esto y hacer una mínima bajada y después vamos a la actividad. Dice, cuanto más nutridas de datos concretos y demostrables son nuestras ideas, más sólida es nuestra argumentación y más seguros nos sentimos, ¿no? Esto es como lo común cuando estamos discutiendo y alguien te tira un dato y vos decís, ay, ese dato no lo sabía. Bueno, eh, tiene que ver con eso, ¿no? No siempre los datos, a ver, lo que van a generar es una postura más sólida, pero eso no significa que el dato nos avale siempre. Muchas veces esos datos están presentados de manera que sean más convincentes, etcétera. Pero bueno, eso es la estrategia del que argumenta.
En el caso de las argumentaciones, obviamente tiene que ver con comprender, conocer muchas cuestiones sobre lo que se está debatiendo, ¿no? Entonces vamos a repasar algunos de los recursos. La narración y la descripción son dos recursos distintos. Son muy buenos recursos, ¿no? Complejos, que pueden formar parte de uno de los primeros momentos de una argumentación, aquel que se expone la situación sobre la que se va a argumentar una tesis, cuando se expone el tema, digamos, ¿no? Entonces, yo para poder contar, no sé, sobre tal ley que se quiere sacar, quizás necesite narrar algo. Bueno, a partir de tal hecho, ¿no? A partir de el incidente que hubo con tal cosa, decidieron sacar la ley Micaela, a partir del crimen, a partir del asesinato, se sacó la ley Micaela, se sacó la ley Yolanda, ¿no? Son todas, entonces tengo que reponer la historia para poder explicar o argumentar algo. Eso es narrar. Narrar es contar algo que pasó y se cuenta en el pasado. Describir, en cambio, es por ahí describir algo. Describir es cómo es una cosa, para qué funciona, cómo sirve. No estoy contando algo que pasó, estoy describiendo. Entonces, esas dos son las que usamos muchas veces para argumentar, ¿sí? Para poder bueno, justamente para poder solventar las ideas. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada vimos los ejemplos de los diferentes tipos de textos que son argumentativos? No vinieron, pero por ahí vieron la grabación. Vimos que era un alegato, que era una nota de opinión, que era una nota editorial. Bueno, el alegato, que habíamos visto el video de Estracera, ¿se acuerdan? Cuando hace el alegato final en el juicio de las juntas, lo que hace es narrar, hace una narración primero, cuenta, apela a algo literario, cuenta sobre qué pasa en la novela sí, en el texto de Dante Alighieri, sobre los infiernos y sobre la Divina Comedia, para decir algo sobre lo que quiere decir en ese momento. Entonces, eso es un ejemplo de narración. Ahí está narrando y también describe cómo es el infierno, cómo es el purgatorio, no sé, describe algo de este estadio de Dante para contarle al público y para ver cómo él quiere establecer esa relación entre lo que aparece en la cuestión literaria y lo que considera él sobre el juicio y sobre el tema. Bien, la explicación. ¿Qué dice acá? Como es lógico, va a ser un recurso en el caso de las argumentaciones científicas y en todas aquellas en las que el emisor tiene una actitud positiva hacia la persona que quiere convencer. Las madres y los padres con sus hijos e hijas, un docente con sus alumnos o alumnas van a tratar de convencerlos, explicándoles los beneficios y perjuicios de comportarse de tal o cual manera, ¿no? Esto es un ejemplo de una explicación cotidiana, es decir, en la vida cotidiana uno está argumentando todo el tiempo a sus hijos sobre por qué hacer o no hacer determinada cuestión. No sé si a ustedes les pasa, esperen que está Franco pidiéndome admisión y no lo había visto. No sé si a ustedes les pasa, pero ¿alguien quiere decir algo? A ver, Mariano. Sí, todo el tiempo. O sea, porque te cuestionan, así que tenés que argumentar. Exacto. Mamá, ¿por qué Hasta no cosas. puedo ir? Papá, ¿por qué no puedo ir a tal lado? ¿Por qué no puedo ver tele 5 horas? Exacto. Exactamente. Y depende de las edades, eso va creciendo, ¿no? Nunca merma. Sí, ¿Por qué si totalmente. por qué si el otro tiene un celular yo no puedo? No llegué a esa todavía, las mías son muy chiquitas, pero ya me va a pasar. Así que bueno, y uno busca argumentos y obviamente también depende de los chicos, ¿no? Porque hay chicos que son muy lógicos y racionales y necesitan esa explicación para entender, para conformarse. Por ahí hay otros que les importa menos. Pero bueno, eso es algo que hacemos todos los días, la explicación, explicar para sostener nuestra postura del no, o del sí, o de lo que fuera, ¿no? Hay que bañarse, bueno, hay que bañarse, hay que limpiarse, las bacterias, empieza a sacar argumentos muy creativos aparte, ya no sabe de dónde sacar Claro. qué más, ¿no? Yo creo que aunque sea desmerecida, la argumentación de madres y padres es muy
es muy creativa, es de las más difíciles de lograr. Bien, después tenemos las científicas, las que ustedes por ahí, las más Pero igual, complejas. bueno, eso va cambiando con el tiempo. A ver, explayate. Porque, por ejemplo, cuando yo era chico, mi papá me decía, porque yo digo, Claro, porque lo digo yo y punto. ¿Qué y te se importa? terminó. Sí, eso es cierto. Bueno, esos son los paradigmas, ¿no? De crianza que fueron cambiando y ahora tenemos pequeños dictadores. Pero bueno, en algunas cosas es mejor porque es una crianza quizás un poco más amorosa y en otras juegan contra. Por eso hay que buscar el límite de, Claro. bueno, igual a veces es no porque lo digo yo y ya está. Pero bueno. Mi mujer también me dice, porque lo digo yo. Bueno, ahí está bien. Ahí son los Y acuerdos, punto. Es así. son los acuerdos que cada uno, bueno, esos son los acuerdos que cada uno tiene, ¿no? Ahí hay una relación de par, ya es distinta, bueno, ahí no sé cómo cada acuerdo interno, cómo funciona. Después tenemos el científico y la científica, que tiene que demostrarle a sus colegas, ¿no? Entre ellos probablemente sus maestros, que ha encontrado una explicación mejor o una prueba que refuta sus teorías. Tiene respeto por ellos, espera sinceramente convencerlos, ¿no? La comunidad científica pasa mucho esto, se cree algo en algún momento determinado hasta que viene una prueba empírica, un experimento, una serie de pasos que hicieron que ahora, por ejemplo, no sé, descubrimientos. Se descubrió un fósil, hasta ese momento se creía que ciertos animales prehistóricos databan de hace tantos millones de años. Y de repente se descubre un fósil nuevo que arroja, ¿no? Que modifica ese sistema científico. Porque, ojo, a veces es convencer y argumentar sobre ideas, posturas, cuestiones ideológicas, pero también es argumentar en el sistema científico. Nosotros creemos en la ciencia y decimos, bueno, la Tierra es redonda porque hay demostraciones y ya está saldado. Pero puede venir alguien a discutir esa idea. No voy a hablar otra vez de los terraplanistas porque ya hablé de eso, creo, y no quiero volver a caer en ese ejemplo. Pero sí, por ejemplo, descubren un nuevo fósil y de repente resignifica todo lo ya descubierto antes. Entonces se crea un nuevo sistema de creencias, más que de creencias, de conocimiento, ¿no? Porque así se construye el conocimiento. ¿Cómo se construye? Bueno, en el mundo occidental y moderno a través de la ciencia, en el mundo quizás precolombino a través de los mitos, pero hoy hoy estamos en este estadio, el de la ciencia, el de la tecnología, etc. Entonces, eh, y lo mismo, ¿no? Acá, bueno, dice algunas cosas más son ejemplos que hay. ¿Qué es la pregunta retórica? Bueno, la pregunta retórica, ahora lo vamos a ver porque si mal no recuerdo el texto que vamos a leer ahora tiene varios ejemplos de pregunta retórica. Esto pasa mucho, pasa más en el texto, en los textos que son argumentativos que en los textos explicativos. La pregunta retórica es una pregunta que no se espera que el lector responda, el de audiencia, ¿no? El que está del otro lado. Se hace para generar un impacto, ¿no? Para generar un impacto porque es una pregunta cuya respuesta es medio obvia. ¿Acaso queremos todos morirnos de hambre? ¿No esas preguntas donde, y obvio que no. Entonces, eso es una pregunta retórica. Se hace una pregunta, pero con un interés de como seguir captando y cautivando a la audiencia, pero no se espera una respuesta porque la respuesta es medio obvia en el modo en que está formulada la pregunta, ¿sí? Pero genera como esto, una interpelación a la audiencia, al que está escuchando. Entonces genera un efecto un poquito más potente, más poderoso en el argumento, de la discusión. Y el ejemplo es el mismo que vimos en el discurso aplicativo, es el ejemplo, es poner un ejemplo. Bueno, por ejemplo, y puede venir un ejemplo de un dato estadístico, el 50% de las personas que tal cosa, o puede ser un ejemplo más concreto, eh, depende del tema que se está hablando, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, A sí, sí. ver, sí, Mariano. Perfecto, perfecto. Ah, Se pensé está en entendiendo todo. A ver, voy a hacer una aclaración. Algo importante es
que no en todos los textos y discursos argumentativos van a haber estos recursos. Además hay otros. Yo elegí para este cuatri, para las clases, estos que son los más importantes, pero hay muchos otros recursos del texto argumentativo. También puede aparecer la reformulación. Lo que pasa es que la reformulación es muy del texto explicativo, predomina más en las cuestiones explicativas, pero no significa que no pueda aparecer. Y en este caso, bueno, vamos a trabajar sobre estos cuatro. No significa que sean los únicos y no significa que en un texto argumentativo estén los cuatro. Por ahí no hay descripción, por ahí no hay explicación, por ahí no hay ejemplos, qué sé yo. Eso va a depender. Y después hay tipos de argumento que también vamos a ir viendo. Pero estos son recursos, ¿sí? Vamos a la actividad que tenían que hacer de esta semana, donde Puede, está el texto. Sí, decime, Marcos. se puede, en vez de hacerlo de la boceadora, se puede poner otros argumentos en vez de la boceadora. No, porque mira Puede- cómo es la consigna. Mira, escucha, porque la idea es que vos puedas leer estos textos y entender los recursos. Por eso yo te lo hago hacer sobre el texto, porque ¿cuál es la gracia de estudiar cómo se comporta un texto argumentativo? Uno no va a ir por la vida diciendo, ay, porque el texto argumentativo. No, la gracia es que uno pueda leerlos mejor y que pueda escribirlos mejor. Entonces, por eso a mí me interesa que vos trabajes sobre el texto, que lo leas las veces que sea necesario y que busques los recursos o procedimientos. Bien, entonces digo, ¿cuál es el tema de debate de la nota? ¿No? Bueno, ¿cuál es el tema de debate de la nota? El tema de la boceadora. Pero eso no, a ver, formula entero, Damián. El tema de la boxeadora, que qué? Eh, que tomaba, que ¿Qué es tomaba trans? hormonas para pelear O con decían que era la... trans, no sé. Claro, en realidad, justo este ejemplo es un ejemplo bisagra, porque ella es una mujer y es Sí, cisgénero. Cisgénero sí, significa que no es transgénero, que no es alguien que cambió su género, que transicionó a otro género. Nació mujer y es no, mujer. Lo que pasa es que su organismo biológico tiene grandes cantidades de Ok, testosterona y la hacen sí, parecer como sí, transgénero. A partir de esa situación, creo que la descalificaron o la quisieron sí, descalificar, y ahí se abre un debate que va más allá del caso de esta mujer, donde en realidad no tendrían por qué descalificarla porque es una mujer y punto, pero digo, si no lo fuera, abre el gran debate de en los Juegos de París, ¿se permiten los casos sí, trans o intersex o no se permiten? Y entonces ahí se abre todo ese debate de, ¿puede una mujer o, que era hombre y que se transicionó a mujer, o un hombre que era, generalmente pasa a la inversa, por esto de que se supone, que se asume y se presume que el hombre tiene ciertas habilidades físicas, ¿no? Que en un deporte de alta competencia podrían... es que para mí, si quisieran que puedan competir personas transgénero, tendría que haber unas Olimpiadas transgénero. Tenés hombres, mujeres y transgénero, porque si no, queda de ventaja la mujer con un hombre. Claro, sí, la verdad es que ahí yo creo que necesitaríamos para opinar, Está digo, buenísimo que puedan competir, pero habría que poner, ¿cómo se le claro, dice? bueno, pero Una categoría transgénero. claro, pero ahí habría que haber, para mí, hablar con médicos, ¿no? Que sepan que te digan, no, la verdad es que no, es lo mismo, si entrena puede tener el mismo nivel de rendimiento una mujer que un hombre cis, porque el hombre cis toma hormonas, perdón, trans, quiero decir, el hombre trans que trata de ser mujer lo que hace es tomar hormonas femeninas para debilitar un montón de cosas de la testosterona, ¿no? Que por ahí genera determinadas condiciones. Tampoco tengo claro que la testosterona te haga más fuerte. La verdad es que no lo sé. Pero vamos a la nota ahora puntualmente. La tarea que pide, Marcos, pide transcribí 2 oraciones o párrafos breves en el que percibas claramente una opinión o postura por parte de quien escribe la nota. Entonces, acá lo que vos tenés que hacer es copiar una frasecita donde vos digas que aparece la postura, la opinión o la postura sobre el tema. ¿Sí? Buscar, leer y fijarte dónde sentís
que quien escribe la nota tiene una posición tomada. No tenés que redactar la voz. Lo que les pido es que copien la frase, más fácil todavía. Anota las palabras o frases que sientas que no entendés. Esto es como una tarea para hacer cuando leen notas más largas y complejas, porque esta es un poquito más compleja que las que leyeron antes. Y compartir esto en el foro. ¿Sí? Ahora, esta es la tarea de la semana 8. La de la Sí. semana 9 era buscar los recursos de la explicación, de la repregunta retórica, ¿sí? Mire, vamos a leer el primer párrafo y el segundo, a ver si... Bueno, voy a leer un poquito más, así les muestro algo. Ahí. Como estoy compartiendo pantalla, me cuesta encontrar el micrófono para silenciarme cuando toso. A ver, acá dice, el género es esa característica ineludible que continúa aún hoy, dividiendo las opiniones alrededor de quién puede hacer deporte y cómo. De manera amateur, sí, de forma profesional, no. Los Juegos Olímpicos traen cada 4 años la misma discusión desde hace ya tiempo. Desde las militancias transfeministas se alzó la voz cuando ocurrió lo de Caster Semenya, una atleta, perdón, me salió cartel, una atleta cisgénero sudafricana con elevadas cantidades de testosterona. Elevadas para lo que es considerado normal, que supone una ventana injusta. En vistas a lograr esa normalidad y pese a los campeonatos que logró en numerosas ocasiones, en 2019, la Asociación Internacional, eh, ay, esperen, me perdí el renglón, de Federaciones de Atletismo, le prohibió competir a menos que sus niveles fueran los que se supone que son promedio para una mujer cis, heterosexual, blanca europea. Ven, acá ya hay un paréntesis que nos está dando una pista de la opinión de la nota, ¿no? Porque dice, bueno, sí, de una mujer cis normal, entre comillas, lo que se considera heterosexual, blanca y europea, como diciendo re discriminador. Es decir, debía realizar modificaciones en su cuerpo si desea continuar con su carrera. En el contexto de los Juegos Olímpicos de París 2024, que se están desarrollando en este preciso momento y en línea con la misma vetusta discusión, ven, acá dice, ¿qué dice la escritora? Vetusta discusión. Como esto es una discusión vieja, otra vez con lo mismo. Hace pocas horas, el presidente argentino, Javier Milei, expresó a través de su cuenta de X que una boxeadora había competido con un boxeador y que en este último, por ser hombre, le había ganado y que si seguía la mataba. Por lo tanto, las discusiones sobre el binarismo de género eran de voluprogres, esto lo cita al presidente, ya que aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad. Como si la bala le hubiera rebotado, el boxeador en cuestión resultó ser la argelina Iman Khelif, una mujer cisgénero que al igual que Caster Semenya tiene elevadas cantidades de testosterona. Sin embargo, en contra de la opinión del mandatario, su participación en la competencia fue permitida, según expresó el mismo Comité Olímpico Internacional. Perdón, sigo. ¿Podría, deme un minuto? ¿Podría alguna imagen resumir mejor el nuevo movimiento de derechos para hombres? La sonrisa afectada de un varón que sabe que está protegido por un establishment deportivo misógino, disfrutando la angustia de una mujer a la que acaba de golpear en la cabeza y cuya ambición en la vida él acaba de destruir. Opina por su parte J.K. Rowling en su cuenta, ¿no? Y acá cita a alguien eh, que está en contra del movimiento feminista, y es una escritora, mujer. Este comentario, trasodiante, fíjense que acá hay otra frase donde el periodista de la nota claramente toma postura, ¿no?, sobre esto. Y con tono misgendereante, es decir, no respetar el género de las personas, no es el primero de la famosa autora de la saga Harry Potter. A esto se le suma la ignorancia premeditada con malicia. Bueno, y acá está criticando a la que criticó. Después
fíjense que más adelante dice, bueno, no, el ejemplo, lo que podemos encontrar acá es que esta cita es un ejemplo de un argumento en contra, ¿no? Quería ver si había preguntas retóricas, pero ahora no las encuentro, porque esta es una pregunta retórica, pero adentro de la cita, ¿no? Mm. De Rowling. ¿Podría alguna imagen resumir mejor el nuevo movimiento de derechos para hombres? Eh, bien. Bueno, entonces lo que tienen que hacer es eso, identificar si encuentran un ejemplo, si encuentran una explicación, si encuentran una descripción, si encuentran una pregunta retórica, no más que eso, ¿sí? Marcos, podés ir copiando partecitas, por ejemplo, de acá a acá, esto cuenta como ejemplo, esto cuenta como Mm. explicación. Por ejemplo, miren acá, el camino de las personas LGTB más. En el deporte es largo pero silencioso. Los atletas se ven muchas veces forzados a mantenerse en el closet. Por cuestión de censura es que ponen en riesgo el desarrollo. Acá hay una explicación. Esto cuenta como explicación, por ejemplo. Sí, Marcos, perdón. No, que ahora entiendo, no entendía bien porque digo, no sabía si había que sacar de otro lado o ahora entiendo porque hay que sacar de ahí la pregunta. Ah, está bien. Ahora Correcto. Bien, está buenísimo. bien. Sí, Eh, porque no, me estaba rompiendo la cabeza y digo, ¿dónde hay que sacar? Porque en un momento dice de otro, de eso de la ley que dice, entonces yo digo, me estaba mareando, digo, no sé, debe ser. Ahora entiendo que es de ahí. Ah, está bien. Eso quería saber. Claro, ahora entiendo eh, perfectamente. Perdón, volví. Me tuve que sonar un cachito en la nariz. Eh, Ahí escuché igual todo. Bien, Marcos, me alegro que hayas entendido. Ahora vamos a avanzar un poco. Sí, decime. perdón, yo lo hice, pero me parece que no sé si lo hice bien. Yo había mandado al foro, pero no sé si estaba Sí, bien hecho. les recontra debo leer el foro que todavía no lo pude leer. Sí, está bien. Después yo voy a intervenir y voy a contestar. Debo varias cosas. Bueno, Y bien, semana 10. sí, Esta es la semana que estamos No, cursando, ¿no? La 10 ya. sí, pero no creo la que hice yo. sí. Bien, semana 10. Ah, esto, a ver, esperen que quiero ver en cuánto se me corta. En 3 minutos. Bueno, Aquí hay que ah, en el driver, ¿no? no te Sí, de entendí. la Escribir algo carpeta. ¿Cómo? de la semana 10 hay que escribir algo en el driver, ¿no? Claro, Mandarlo. ahí va, a eso quería hablar hoy. Hagamos una cosa, porque si me pongo a explicar, me entusiasmo y después me olvido que se me corta. ¿Podemos entrar y volver a salir? Bueno, sí, ¿Hacemos una sí, segunda parte más cortita? ¿Les parece? bueno. Ahí va.